Día para ti también, Bárbara, muchas gracias. Son las 6:07 de la mañana y a esta hora tenemos en línea telefónica al representante nuevo progresista Antonio Soto. Buenos días, legislador. Buenos días, Rubén. Un placer estar compartiendo contigo y con el pueblo de Puerto Rico. Gracias a usted por atender nuestra llamada. El presidente de la Comisión Cameral de Hacienda, Rafael Tatito Hernández, dijo ayer en esta emisora que en la práctica el IVA es un aumento al IBU que ya existe y que peor aún el Departamento de Hacienda no cuenta con los recursos para poder fiscalizar el nuevo tributo que va a cambiar en cuestión de semanas o un mes. Le pregunto, ¿esto del IVA fue una tomadura de pelos para hacernos pensar que no estaban aumentando el IBU? Bueno, evidentemente el IVA, Rubén, y yo quisiera que el pueblo de Puerto Rico lo entienda de una manera esencial, y el IVA es un sistema de recaudo, igual que el IBU, igual que el arbitrio. Lo que sucede es que obviamente los recaudos del gobierno de Puerto Rico han estado decayendo cada vez más y ellos tienen que buscar la manera de aumentar esos recaudos. Y lo que están es planteando, vamos a sustituir un mecanismo por el otro. Obviamente a un interés o a un impuesto, a un número, un porciento de impuesto más alto de lo que existe ahora mismo. Todo impuesto que tú estableces afecta al consumidor. En un momento dado, se lo pongas al comerciante o se lo pongas directamente a la gente. Y cada vez que tú estableces un impuesto, no solamente grava al consumidor, sino que si tú sustituyes recaudos que ya tú estás recibiendo, por ejemplo, ya tú estás recibiendo dinero de las planillas, si tú dices el gobierno va a dejar de recibir ese dinero, pues entonces tienes que continuar aumentando el nuevo impuesto que establece. Así que sí, sería lo mismo, sería el mismo ejercicio matemático, el que si tú aumentas el IBU, digamos que ya existe, a un 10% o a un 12%, pues va a estar aumentando los recaudos del gobierno de Puerto Rico, versus si lo eliminas y estableces un IVA de un 16 o un 18%, donde entonces recibirías la misma cantidad de dinero. Y entonces, ¿por qué no utilizar el sistema que tenemos actual y así no hay que esperar, como dijo el propio secretario de Hacienda, 2 años para poder transicionar al nuevo sistema e implantarlo y mientras tanto se puede perder dinero? Tienen el temor político, ¿verdad?, de que el gobernador de Puerto Rico había dicho hace varios años en uno de sus mensajes que él iba a bajar el IVA, que él iba a bajar el IBU, punto 5, recordará aquel famoso mensaje, y no lo hizo. Imagínate ahora tenerse que parar para decir voy a aumentar el IBU a un 10% o a un 12%. Lo que va a decir es, no solamente lo voy a bajar un punto 5, sino que lo voy a eliminar por completo, y entonces voy a establecer otro impuesto que se llama IVA. Eso por un lado es el costo político. Por otro lado, ¿a qué nos expone esa decisión del gobernador de Puerto Rico? Bueno, impone a emigrar, a salir de un sistema de recaudo como el IBU, que ya se ha establecido, donde ya se ha invertido dinero, a un sistema nuevo que va a tardar 18, 24 meses en implantarlo, a un sistema nuevo donde no tenemos experiencia ninguna con él y no sabemos cómo va a ser los recaudos que vamos a estar recibiendo. ¿Y qué va a pasar con esos recaudos en esos 2 años en lo que se implanta correctamente? Pues puede haber un desfase, y una de las cosas que yo he establecido y que lo hemos dicho en vista pública, ese periodo donde tú sales del IBU y entras al IVA, puede haber un desfase, que se llama ese periodo de phase out, ¿no?, de salida y de entrada al otro impuesto. Puede haber un desfase en la cantidad de recaudos que tú estés recibiendo. Puede haber por desinformación, mucha evasión contributiva, máximo cuando el mismo Departamento de Hacienda y los empleados recaudadores de Hacienda han establecido en vista pública tan reciente como la semana pasada. Número 1, que no tienen el personal adecuado. Número 2, el personal que se tiene como recaudadores no ha recibido el adiestramiento necesario. Número 3, que Puerto Rico ha sido ineficiente en la implantación de las leyes que ya tiene legisladas para recaudar dinero. Número 4, que no tienen los sistemas de información requeridos y necesarios para poder llevar a cabo la implantación de dichas leyes. Entonces, si tú sumas todas esas deficiencias que tiene
el Departamento de Hacienda y tú dices, voy a emigrar del sistema IBU a implantar el sistema IVA con el mismo nivel de ineficiencia, pues entonces, ¿qué nos tiene que dar la certeza o llevar a nosotros a pensar de que Hacienda va a hacer un mejor trabajo? Si ha sido históricamente ineficiente en el cobro de los recaudos, ¿por qué tenemos tan siquiera que pensar que vamos a recaudar más? Y bueno, yo te lo quiero poner en este ejemplo sencillo. Teníamos el arbitrio del 6.6 y era casi imposible fiscalizarlo, a pesar de que era más sencillo porque solamente se fiscalizaba los muelles. Y emigramos del arbitrio al IBU. En el IBU duplicamos los recaudos que se cobraban con el arbitrio, los duplicamos, bueno, Rubén, pero lamentablemente estamos captando solamente el 50%, y ahora estamos diciendo el dinero no nos da, tenemos que emigrar del IBU al IVA. ¿Por qué tenemos que pensar que vamos a captar el 75%, como están diciendo bueno, ellos? veremos a ver qué anuncia hoy el gobernador en su mensaje sobre esto. Aprovecho para preguntarle, senador, representante, ayer el Senado aprobó varias enmiendas a la llamada crudita, entre ellas, principalmente, mantiene igual la tasa de 8.5% de interés, pero elimina del texto el límite que había establecido sobre el precio descontado original. Lo que, según planteaba ayer el senador Larry Selhammer, es que de cada dólar que se tomaría prestado, el Estado recibiría menos y más se quedarían con ellos los inversionistas o los prestamistas. Correcto. ¿Concurre usted con esa apreciación y qué pasará en términos de la delegación en la Cámara de Representantes? Brevemente. 100%. Yo entiendo que la Cámara de Representantes, si ya ellos lo aprobaron en el Senado, deben de tener los votos en la Cámara para aprobarse, pero básicamente lo que está proponiendo el Senado, lo que propone este proyecto es que si tú tienes $1, antes del gobierno de Puerto Rico el inversionista te adelantaba 93 centavos de cada dólar. Y en este caso, al quitar ese límite, lo que están haciendo es que un inversionista puede venir y puede decir, mira, yo te voy a dar 80 centavos por cada dólar. En otras palabras, te presto 1,000, pero dándote solamente, o sea, tú me debes $1,000, pero yo solamente te estoy dando 800. El gobierno de Puerto Rico recibe $800, pero le debe $1,000 a ese inversionista. O sea que Así que el valor por el dinero sería menor de lo que recibe el gobierno a lo que le va a deber. En la práctica es como si hubiesen aumentado los intereses. Es correcto. En la práctica es como si hubiesen aumentado el porcentaje de interés de financiamiento de ese dinero. Bueno, gracias, representante. Buen día. Un placer. Gracias, Antonio Soto, representante.